Videntes de vuelta con ustedes para saludar la presencia en nuestros estudios de Alexandra Arce, candidata a la Asamblea Nacional por el Distrito 13, la provincia del Guayas, por la Alianza UNES. Qué gusto que nos acompañe. Alexandra, buenos días y bienvenida. Muy buenos días, Luisa. Muchísimas gracias por la entrevista y a todos los televidentes que nos están viendo en este momento. Gracias. ¿Qué lleva a Alexandra Arce a buscar una vez más una curul en la Asamblea Nacional? Bueno, definitivamente la grave crisis económica, política, social, todos los hechos que hemos estado viviendo durante estos últimos 4 años me motiva a poder haber aceptado esta candidatura para poder trabajar conjuntamente con todos nuestros candidatos y obviamente nuestro binomio presidencial, Andrés Arauz y Carlos Rabascal, para poder levantar este país del debacle en que nos encontramos. Alexandra, usted en lo personal vivió un momento difícil en el año 2019. Finalmente la justicia la ha absuelto definitivamente de esa acusación que en su momento pesó sobre usted, sobre una supuesta asociación ilícita durante las protestas de octubre del 2019. Cualquiera podría pensar que tras un momento amargo y difícil como ese, a lo mejor la gente dice, ya no participo más en política porque de una u otra manera se ve la persona expuesta a situaciones de esa naturaleza. ¿Qué lección de vida le dejó ese episodio y en qué medida ese episodio, lejos de alejarla de la arena política, la incita o la induce a regresar probablemente con más fuerza? Bueno, yo creería de que en octubre del 2019 fue una lección más de vida, como tú lo dices, Luisa, el sentir esa voluntad política, ese compromiso, esa responsabilidad de llevar 10 años en el servicio a la ciudadanía, me permitió tomar esta decisión. Haber ido a la cárcel, haber estado en la penitenciaría, haber estado en las peores condiciones que puede estar un ser humano en esa fecha, injustamente, obviamente, por una persecución política hacia todos los llamados correístas, me permitió ver el otro lado del ser humano, el lado de las mujeres que se encuentran en la penitenciaría y que obviamente me dieron más fuerzas como para decir, bueno, Alexandra, vamos a la asamblea, tú puedes hacer más por ellas. De hecho, tengo mucho contacto con aquellas personas que están allá y realmente siento de que la asamblea les quedó debiendo al sistema penitenciario y que desde allí podemos fomentar leyes y podemos ayudarlas a ellas para que puedan tener una mejor calidad de vida, como es el tema de la rehabilitación, como es en sí un sistema penitenciario de rehabilitación que en este momento no se da. Y específicamente para poder ir hacia esa verdadera rehabilitación y no centros más bien de perfeccionamiento del delito, ¿qué poder hacer desde la Asamblea, hablando en concreto? Bueno, realmente poder fomentar leyes que a ellas las permita salir del fango a donde están, o sea, realmente con un tema de educación, porque lo que yo me pude dar cuenta es que le dejan al libre albedrío a todas estas personas que se encuentran allí reclusas, que si pueden educarse o no. Cuando una persona es detenida injustamente o justamente, según lo determine la justicia, entra a un sistema penitenciario para rehabilitarse, pero no se están dando estas situaciones. Entonces podemos reformar o crear leyes para que estas personas puedan tener esa capacitación o esa rehabilitación que realmente necesitan. ¿Qué pasa con el resto de ciudadanos, aquellos que están fuera de las cárceles y que demandamos seguridad? Puesto que pese a los esfuerzos que se han hecho, no solamente en este gobierno, sino en los anteriores, pareciera ser que los delitos, sobre todo atroces, se han disparado completamente y ya la gente no se siente segura. Bueno, te hablo desde una experiencia desde la alcaldía, porque yo fui alcaldesa del Cantón Durán, y nosotros hicimos un trabajo muy articulado en ese entonces con el ministro Pepe Serrano, nosotros y con la Policía Nacional en esa época, y nosotros pudimos hacer un buen trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros creamos un consejo de seguridad en nuestra alcaldía y obviamente trabajamos con la ciudadanía. Aquí no es un trabajo, mucha gente dice, bueno, el gobierno no hace bien las cosas, los alcaldes no hacen bien las cosas, pero aquí se necesita un compromiso y un compromiso real de la ciudadanía para que haya un empoderamiento y obviamente si la ciudadanía se agrupa, si la ciudadanía se organiza y arma estos grupos barriales, obviamente vamos a hacer un trabajo que permita autodefendernos y bloquearnos de la delincuencia. Sin duda aquello es importante, pero ¿qué hay del endurecimiento de las leyes, de las penas? He escuchado a lo largo de estos meses de precampaña y campaña electoral que hay muchos que hablan de endurecer las penas. Se habla hasta de pena de muerte, cadena perpetua sobre todo para aquellos delitos execrables. ¿Usted es partidaria del endurecimiento de penas?
Yo creería que más allá del montón de leyes que tenemos aquí en nuestro país y que obviamente no se cumplen porque no tenemos un verdadero control sobre las leyes o una verdadera fiscalización de que se cumplan las leyes, aquí debería, vuelvo e insisto, la participación ciudadana es muy importante. Aquí si nosotros no nos unimos, no hacemos un trabajo en conjunto, una participación realmente de todos los ciudadanos, no vamos a poder salir adelante. A veces, muchas veces decimos, sí, tiene que haber un endurecimiento de penas, pero la gente le hace caso omiso porque no contamos con un buen sistema judicial. Y lo hablo por experiencia propia, porque yo fui detenida injustamente, y justamente cuando a mí me estaban investigando, llegó un fiscal, y un fiscal dijo, bueno, tenemos órdenes de arriba para que usted sea detenida. Si no contamos con un buen sistema judicial, no contamos con fiscales realmente que tomen en serio la justicia y que sucumban a órdenes de arriba, obviamente no vamos a poder salir adelante. Otra problemática social muy grave y delicada, Alexandra, es también el tema del consumo de drogas. La famosa tabla de consumos que en su momento ha sido muy cuestionada, sobre todo creo yo en la desesperación de los padres y madres de familia que ven cómo sus hijos lamentablemente van perdiendo su vida a merced de las drogas. Ha sido muy cuestionada. ¿Usted cree que sería posible, en caso de llegar usted a la Asamblea junto con el resto de diputados de la Alianza UNES, revisar ese tema? Muchos piden su derogación y yo le aseguro que si usted la pone en una consulta popular, en este caso el gobierno nacional, quien sea el próximo presidente, incluye ese tema, la gente va a decir hay que abolir esa tabla. Bueno, realmente en las calles cuando nosotros vamos caminando, porque nosotros estamos haciendo una campaña de a pie, conversando con la gente, en base a la propuesta en base a las necesidades de la gente, nosotros hicimos nuestras propuestas, el binomio de la esperanza y nosotros los candidatos a la asamblea por el binomio, la gente nos dice que sí, que realmente la tabla es un error, pero es que se ha malinterpretado o se ha satanizado esta tabla, porque la tabla tiene un umbral. ¿Qué se hizo con esta ley? Lo que se hizo fue no permitir que las cárceles estén llenas de gente que es consumidora, que gente que necesita que ser atendida por el Estado. Y más allá de una atención del Estado, que yo creería que tiene que ser a través de una prevención, aquí viene un rol fundamental de la sociedad y de la familia. ¿Por qué? ¿Por qué la familia tiene que decir el Estado tiene que cuidar a mis hijos cuando el papá y la mamá son los que procrearon a esa persona? Sin duda, Alexandra, pero usted me está diciendo aquí que reconocen, o al menos desde su respetable punto de vista, que sí fue un error la tabla. Se podría perfeccionar, mejorar aquello, tal vez dejarla sin efecto y buscar otro tipo de medidas que coadyuven a erradicar de raíz ese problema que también atañe a la sociedad y a nuestros jóvenes. Bueno, claro que yo no he dicho que la tabla fue un error. Aclaro que la gente cree que fue un error la tabla porque se ha satanizado y se la ha mal informado. La tabla simplemente fue para no permitir que las cárceles estén llenas de gente que es consumidora, que gente que necesita que el Estado los atienda en un mecanismo de prevención de salud, en un mecanismo de prevención con la familia, con la sociedad. Alexandra, otra papa caliente que seguramente saldrá a flote una vez que esté lista la nueva asamblea es el tema de la despenalización del aborto. Veíamos que en Argentina el Senado lo aprobó y ya en estos últimos días se ha implementado finalmente. Hay grupos feministas y representativos también del colectivo ciudadano. No son la mayoría, son minoría, pero su pensamiento y su sentir también merece respeto. ¿Usted en lo personal es partidario o no de acoger a que se debata ese tema con seriedad en el seno de la Asamblea a fin de dar cabida a aquellos que están pidiendo esos colectivos? Minorías, pero con voz importante al fin, despenalizar el aborto. Bueno, bajo mi criterio personal, yo soy una mujer de principios y de ética, soy muy católica. Es un tema muy sensible que debe tocárselo en la Asamblea, pero yo creo que el Ecuador en este momento necesita la atención de temas más prioritarios, como por ejemplo el tema del empleo, el tema de la salud en este momento, el tema de la educación, pero sobre todo esa reactivación económica que necesita nuestro país. En los recorridos que nosotros hacemos por la calle hay mucha desesperanza, hay mucha frustración, hay mucha depresión. La gente necesita urgente tener dinero, necesita tener esa plata para poder alimentar a sus hijos. Converso mucho con las mujeres, me encanta conversar con las mujeres, he trabajado mucho con las mujeres y aquellas señoras nos dicen,
ya no sabemos qué hacer. Mi esposo está sin trabajo. En este gobierno, a raíz de la pandemia, nosotros ya no tenemos recursos. ¿Se podrá cambiar esa realidad desde por la supuesto Asamblea? que sí. Vamos a cambiarlo desde la Asamblea, porque vamos a hacer un trabajo articulado con el Binomio de la Esperanza, que a partir de un debate, obviamente, que lo vio todo el Ecuador y que de otra manera también nosotros lo sabemos, porque tenemos una experiencia de 10 años de Rafael Correa Delgado, sabemos que Andrés va a hacerlo porque tiene toda esa experiencia y obviamente porque ya lo hicimos hace 10 años. Aparte de que las propuestas son reales, son propuestas que conllevan a que la jefa del hogar, esa mujer que ahorita está desesperada, en la primera semana de nuestro gobierno van a tener recursos para poder reactivar la economía. Esos $1.000 va a servir no solo para ella, sino para el tendero, va a servir para el que tiene la deuda, va a servir para todo el Ecuador. Alexandra, el tiempo de la entrevista ha concluido. Quiero agradecerle su comparecencia. Éxitos en lo que será esa elección el día 7 de febrero. Muchísimas gracias, Luisa. De seguro vamos a ganar y vamos a recuperar esta patria que tanto nos necesita. Amables televidentes, ha sido la intervención de Alexandra Arce, candidata a la Asamblea Nacional por Guayas, Distrito 3 de la Alianza Unión por la Esperanza. Es momento de una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia en la comunidad.